Hola chicos, vamos a trabajar esta vez lo que corresponde al desarrollo ya del embrión como tal formado. Sin embargo, vamos a hacer un repasito de lo que la última parte que vimos la clase pasada sobre la diferenciación celular. Entonces, cuando hablamos de diferenciación celular es el proceso que tienen las células totipotentes cuando se forma el cigoto a medida que van dividiéndose, entonces se van especializando esas células, es decir, diferenciándose unas de otras, y van a dar paso a nuevas células que van a dar origen a tejidos especiales. Hola chicos, en este video vamos a terminar de trabajar lo que corresponde al desarrollo embrionario. Ya vimos hace un momento la función que tienen entonces las células a partir de su especialización desde totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Esto es muy importante para que entendamos cómo es que se lleva a cabo ese desarrollo embrionario y la formación también de las capas externas embrionarias. Vamos a comenzar entonces con un breve recorderis de lo que pasaba. Entonces recordemos que después de la fecundación ocurre un proceso de división de esa célula. Entonces vamos a ver acá un pequeño video donde nos muestra efectivamente esto. Entonces recordemos, tenemos una célula llamada óvulo que al fecundarse pues va a generar a un feto. Ese óvulo fecundado lo llamamos cigoto. ¿Y cómo se origina? Se origina tras eh, el ingreso o la unión de los espermatozoides con el óvulo. Ahí justo cuando entonces está fecundándose, hay una combinación, recuerden, de los núcleos, lo que hace que el organismo sea diploide. ¿En dónde se lleva a cabo este proceso de fecundación? En las trompas de falopio. Miren acá cuando se fusionan ambos núcleos, el del espermatozoide y el del óvulo, entonces volviéndose ya un cigoto. Ese cigoto va a sufrir una serie de divisiones celulares, como lo vamos a ver a continuación. Pero recuerden que cada una de estas células iniciales entonces son idénticas y poseen obviamente la característica de ser totipotenciales. A medida que se va dividiendo este cigoto, va desplazándose al mismo tiempo por las trompas de falopio hacia el útero. Aquí ya vemos entonces la estructura conocida como mórula que luego se va a transformar en un blastocisto. Ese blastocito pues es hueco, vamos a ver. Entonces, ahí todavía vemos a la mórula. La mórula va a ir viajando, está viajando, recuerden. Ya cuando deja de ser mórula, se convierte en un blastocito y vemos entonces empieza a especializarse una capa de células y a eso le llamamos como unas células o masa de células embrionarias. Ellas son las que van a dar origen más adelante al embrión. Y aquello que recubre a esa masa de células ya un poco más diferentes, esto que está alrededor se le llama el trofoblasto, ¿ok? Ese trofoblasto, vamos a ver más adelante, se va a pegar al tejido del endometrio que recubre el útero. Mientras va viajando, entonces esa masa de células ya empieza a formarse en las tres capas que vimos la clase pasada, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Entonces acá tenemos nuestro blastocisto, recordemos, tenemos una masa de células, acá es una cavidad hueca, y aquí tenemos la masa embrional que se va a transformar en las tres capas germinales, que es el endometrio, ectodermo y mesodermo. Debemos tener presente que las capas de células que recubren a esta masa embrional la llamamos trofoblasto. ¿Por qué debemos tenerlo presente? Lo debemos tener presente porque a partir de las modificaciones del trofoblasto pues se van a llevar a cabo las diferentes etapas del embarazo. Entonces, ¿qué sucede cuando empieza a unirse ese blastocisto a nuestro endometrio en el útero de la madre? Entonces, más o menos al octavo o noveno día, las capas de trofoblasto, ¿sí?, empiezan a dividirse, a multiplicarse dentro del tejido del endometrio del útero de la madre. Mírenlo, empieza a invadir ese tejido, a crecer dentro de este tejido. Entonces, a este tipo de crecimiento y de replicación de estas células se le conoce como el proceso de implantación. Entonces, aquí es el primer momento en donde ya como tal este blastocisto está uniéndose a la madre. ¿Para qué? Pues para poder desarrollarse, obtener el alimento y demás. Muy importante que tengamos presente que ese trofoblasto, que está en la parte externa, miren, está invadiendo el endometrio del útero de la madre, se va a empezar a diferenciar, es decir, se va
a transformar en células especializadas de dos tipos. Una, que son los sincitiotrofoblastos, como lo vemos acá, que son aquellas células que van a empezar también a crecer un poco más hasta los vasos sanguíneos del útero de la madre. Es decir, son aquellos que van a permitir conectar también parte del tejido sanguíneo de la madre con el embrión. Y tenemos el sitiotrofoblasto. El sitiotrofoblasto es la capa que vemos acá, ¿sí? Esta capa que vemos acá, más interna, tiene la función como tal de generar capas externas embrionales, como es el corion, que va a funcionar, pues vamos a ver más adelante, para eliminar los desechos del feto. Y comunicarlo pues también con las células y los sistemas circulatorios de la madre. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esas dos características. Acá lo vemos un poco más detallado. Entonces, esto que vemos acá, toda esta parte, ya es, recuerden, el tejido endometrio del útero. Y acá, esto que vemos acá es el sincitiotrofoblasto, que venía del trofoblasto, ¿verdad? Estas son células diferenciadas que van a empezar a crecer dentro del endometrio hasta llegar a los vasos sanguíneos para empezar a generar esa comunicación con la madre y poder obtener nutrientes. Esto es el citotrofoblasto, perdón, que les estaba hablando hace un momento, que va a permitir más adelante formar la capa coriónica que va a proteger al embrión. Y esto que vemos aquí en la mitad, ya entonces son las células germinales o embrionales. ¿Qué son las células germinales o embrionales? Son aquellas células que dan origen al embrión. Esto que vemos acá es el embrión. El resto no va a servir para formar el embrión. Simplemente van a actuar como cavidades para la protección de ese embrión. Pero en sí, el que aquí es en esta parte donde se va a formar el bebé, el feto. Esto que vemos acá de colores. Vemos acá únicamente pues los tejidos ectodérmicos y endodérmicos. No nos muestran ahí todavía que se ha formado el mesodermo, pero acá ya se empieza entonces a diferenciar el otro tejido que es el mesodermo. Ojo con lo que vemos acá. Aquí vemos una cavidad hueca, ¿verdad? Esta es una cavidad hueca. Esto va a empezar a formar o va a permitir que el tejido de arriba, el tejido del hipoblasto, empiece a crecer. Sí, va a empezar a crecer. Vamos a verlo en la siguiente imagen. Entonces, recuerden que este ya es nuestro embrión, ojo, ya hablamos aquí de un embrión, que está cerrado al endometrio, al útero de la madre. Tenemos una cavidad de células que lo está protegiendo hasta el momento, que se le llama el citotrofoblasto, y está cerrado, no lo vemos acá, pero aquí hay unas capas de otras células que acabamos de ver que se les llaman el sincitiotrofoblasto. Entonces, a medida que va desarrollándose esta capa germinal, se encuentran entonces de una manera como si fuera una masa arriba y una masa abajo. O sea, recuerden que esto es tridimensional. Entonces, la capa de arriba, sí, que está arriba, lo llamamos como hipoblasto. Y la capa de abajo lo llamamos el epiblasto. El epiblasto tiene una capa acá y otra capa acá, si tú lo puedes ver. Esto que vemos acá es una cavidad hueca. Esa cavidad hueca, eso es lo que va a dar con el paso del tiempo a formar lo que llamamos como la cavidad amniótica. Y ahí va entonces a encontrarse el líquido amniótico. El líquido amniótico, recuerda que es una cavidad donde se produce una sustancia líquida de tipo salino que va a proteger al embrión. Y al mismo tiempo, este hipoblasto que vemos de color amarillo va a crecer a ocupar esta cavidad hueca que vemos acá. Aquí no hay nada. Entonces, este hipoblasto va a crecer hacia este lado. A ver si por acá lo vemos. Mira, creció, ocupó ese espacio. Y ese espacio, entonces, en un comienzo, como no hay cordón umbilical, acá entonces vamos a encontrar los nutrientes. A eso se le llama un saco vitelino. Aquí van a encontrarse los nutrientes para empezar a nutrir a ese embrión. Todavía no se ha formado el cordón umbilical. Acá también entonces van a dejarse los desechos que van produciendo esa capa de células. Más adelante, con el paso del tiempo, este saco vitelino va a transformarse a una capa mucho más delgada, que le llamamos el alantoides. Y el alantoides pues va a conectarse a través del cordón umbilical, por donde van a pasar los desechos y demás. Pero ojo, mira, la capa amarilla y la capa azul, esta es la masa embrional. Aquí es donde se va a formar el bebé, en esta sección donde yo te estoy señalando. Esto es el saco amniótico, ¿sí? Y acá, pues acá va a ir a empezar a crecer el bebé.
o el embrión. Va a empezar a crecer, va a ocupar este espacio, este espacio, este espacio. Y esta capita, recuerda, se transforma en una capa llamada alantoides que va a quedar pegadita por acá, pegadita, porque eso va a ir creciendo. Entonces, ¿cómo surge esa capa de alantoides? Mire que acá todavía no nos muestran la otra capa que es el mesodermo. ¿Cómo surge la capa del mesodermo? Pues recuerda que por diferenciación celular va a empezarse a formar los órganos internos, es decir, los órganos del tubo digestivo, el estómago, el intestino y demás. Por eso, cuando se forma el alantoides, perdón, cuando se forma el mesodermo, a su mismo tiempo se forma el alantoides, que va a permitir la conexión de la madre, el cordón umbilical, para que pasen los nutrientes, pero a su vez también se eliminen los desechos del embrión. Aquí lo vamos a ver muy bien. Entonces, mira, ya tenemos aquí en nuestro embrión, ya empieza a desarrollarse, ya tiene más forma de la especie humana. Mira el alantoides, este es el alantoides, lo que yo te estaba diciendo, míralo por acá. Entonces, si tú te das cuenta, el alantoides está conectado con el tubo digestivo del embrión. Entonces, para que surja el alantoides, debe haber surgido el tejido mesodérmico, que anteriormente pues no estaba formado, mira. Aquí no hay tejido mesodérmico, pero a partir de cuando surja, entonces va a surgir el alantoides. El alantoides, entonces, viene ese tejido mesodérmico, a medida que se va formando pues el feto. Y va a pasar por el cordón umbilical. Este es el residuo, mira, de lo que quedaba del saco vitelino. Queda ese residuo. Pero en realidad, este no le sirve para nada. Ya no hay nada ahí. ¿Por qué? Porque ya el alantoides pues va a cumplir esa función. Tenemos aquí entonces otra capa que se le llama el corion, como puedes darte cuenta. Ese corion lo que permite es generar unas vellosidades coriónicas. Se le llaman vellosidades porque parecen como una serie de vellos. Entonces, por acá pues va a conectar todo el tejido sanguíneo de la madre con el cordón umbilical del embrión. Acá vemos entonces nuestro embrión cubierto por una cavidad amniótica, por un líquido que lo recubre. Recuerda que el saco amniótico o la cavidad amniótica proviene de este hueco o esta cavidad que se genera. Entonces, ¿de dónde? Del epiblasto. Y él, pues a medida que va creciendo, el embrión va introduciéndose por acá, esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y ahí pues va a quedar encerradito el feto. El conjunto pues de donde se desarrolla todo este embrión lo conocemos como la placenta. Mira, la placenta. Entonces, a medida que va creciendo el feto, pues también va a ir creciendo la placenta. ¿Cuáles son nuestras capas externas? Embrionarias. Entonces tenemos la placenta, tenemos el saco amniótico, tenemos el corion, tenemos el alantoides, tenemos el cordón umbilical, principalmente. Vas a ver a continuación un pequeño video sobre este proceso que va ocurriendo en el ser humano.
Como pudiste darte cuenta, entonces existen una serie de cambios, tanto a nivel del embrión como a nivel externo en las células, para poder formar las capas externas del embrión que al fin y al cabo le van a proteger. Ya vimos cuáles son esas capas: el amnios, el corion, el alantoides, el saco vitelino, el cordón umbilical y la placenta. En el caso del amnios, pues va a formar ese líquido amniótico y esa cavidad amniótica que le genera protección al embrión frente a cualquier golpe, movimiento y demás. Está totalmente aislado. A su vez, el amnios posee como una serie de anticuerpos para evitar de que las mismas células de la madre pues puedan hacerle daño. El corion es otra de las capas extraembrionarias que se forma a partir del saco vitelino. ¿Para qué? Pues para generar lo que llamamos como el cordón umbilical. Es allí donde se va a permitir ese intercambio de gases y el intercambio de nutrientes. Y este va relacionado o va unido junto con el alantoides, que también se origina a partir del saco vitelino, que va a permitir sobre todo la eliminación de los desechos del feto. El saco vitelino, pues que en su inicio pues tiene un papel importante cuando no está formado el cordón umbilical, pero que después ya no tiene ninguna función y es demasiado pequeño. El cordón umbilical, pues obviamente que es ese cordón de conexión entre la madre y el feto, que pues está conectado con el corion y el alantoides. Y por último tenemos a la placenta, que la placenta es como ese lugar donde está creciendo el embrión y el feto y que contiene a todas estas capas, rodea a todas estas capas. Vamos a verlo a través de la siguiente imagen. Entonces míralo acá. Tenemos acá nuestra cavidad amniótica, el cordón umbilical, mira el corion es esa conexión entre la madre y el embrión a través de pues ese cordón umbilical. Acá vemos entonces también al amnios, la cavidad amniótica y el amnios. Y acá entonces ya vemos, por ejemplo, a la placenta, mira la placenta. Entonces la placenta es toda esta, es el conjunto de todo esto. Esta es nuestra placenta, todo esto. Entonces, si tú te das cuenta, la placenta contiene a todas las demás capas extraembrionarias: el corion, el amnios, la cavidad amniótica, el cordón umbilical. Vamos a ver acá las funciones o estudios que se han hecho sobre estas capas y el papel es muy importante. Entonces resulta que para mirar estudios genéticos, cómo vienen los fetos desarrollándose, si pueden tener malformaciones o algún tipo de enfermedades, entonces hay un examen que se le hace a la madre y es sacándole líquido amniótico de donde está pues el feto. Entonces acá vemos cómo se hace ese procedimiento y pues para qué sirve. Entonces de ahí extraen células y se puede ver, por ejemplo, los cromosomas, si hay alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas o de pronto alguna malformación fetal. Vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo del feto. Entonces, a partir ya de ese primer proceso donde ya se han formado todas las cavidades extraembrionales y el ectodermo y mesodermo, pues entonces durante el primer mes ya hablamos de un embrión. Y ese embrión pues ya empieza a desarrollar, como vimos en la clase pasada, su sistema nervioso, el corazón, y así sucesivamente pues se van a desarrollar los demás órganos durante aproximadamente hasta el séptimo mes. Ya en el octavo y noveno mes lo que conocemos como la maduración de esos órganos. Pero sin embargo, ya al séptimo mes el feto ya posee pues todos sus órganos completos para su funcionamiento y pues para vivir por sí solo fuera de la madre. Antes pues es más complicado. Ya al octavo y noveno mes lo que se hace es como la maduración de esos órganos. Es como el tiempo que máximo puede estar dentro de la madre. Y obviamente en los anteriores meses pues empieza ya a formar. Entonces tenemos la formación del cerebro, los movimientos, el aparato circulatorio, los pulmones, etcétera. Cuando los niños nacen pues antes del séptimo mes, son niños que pues tienen que estar en incubadora, inclusive en el séptimo mes necesitan estar en incubadora, de acuerdo al peso que tienen y al tamaño también. ¿Por qué? Porque pues sus órganos necesitan todavía madurar, lo que harían en el octavo y noveno mes. Por eso entonces ellos están en incubadora. Antes de estos, principalmente de estos meses, es casi que inviable que sobreviva fuera del cuerpo de la madre porque necesita desarrollar parte de sus órganos. Vamos a hablar del parto. Entonces, el momento de nacer. Entonces, para el momento del parto, debe haber una serie de movimientos dentro del vientre de la madre para que pues pueda
llevarse a cabo un nacimiento normal y sin peligro de muerte para el feto. Entonces, primero pues debe haber un encajamiento, un descenso y una flexión. Entonces, el encajamiento es donde el feto pues debe cambiar su posición, la cabeza debe estar abajo y sus pies deben estar arriba. En este proceso puede sufrir a veces un enrollamiento del cordón umbilical en la cabeza, lo que puede generar lo que se conoce como ahogamiento. Entonces es muy importante que la madre siempre se haga controles médicos para mirar cómo va ese proceso de movimiento, porque pues a veces el mismo feto pues se puede ahogar dentro y morir. Entonces por eso es adecuado que el feto haga una rotación interna adecuada. Para el descenso, entonces en este caso el feto debe extenderse. Eso es lo que se llama como el pujo. Entonces debe generar un movimiento para intentar salir por la vagina. Y por último, pues cuando hace esa flexión el feto, entonces es cuando se hace ese pujo mucho más fuerte, porque el espacio se reduce y hace que el feto por sí mismo entonces sea expulsado. Acá podemos ver las fases, entonces mira el encajamiento, debe estar muy bien encajado, se empieza a encajar, debe darse la vuelta, mira que está boca abajo, o sea, está con la cabeza en el cuello de la vagina, perdón, y debe estar mirando como si estuviera boca abajo, empieza a pujar, y cuando empieza a pujar, pues entonces el espacio se hace más pequeño, hay una flexión de parte del feto que permite que salga, y ya cuando sale, entonces pues la persona, la madre o en este caso los doctores, son los que van a terminar de realizar este proceso de salida del bebé. Cuando ya nace el bebé, entonces el propio cuerpo de la mujer empieza a aumentar los niveles de estrógenos en su cuerpo, lo que hace que se liberen otro tipo de hormonas y se produzca entonces la leche materna. A este proceso se le conoce como la lactancia materna. Y es súper importante, ya que cuando nace el bebé no tiene todavía las defensas, no tiene activo su sistema inmunológico para defenderse de bacterias, virus y otros microorganismos que puedan hacerle daño. Por lo tanto, la leche materna es rica en linfocitos y células blancas que le permiten pues adquirir las defensas ya elaboradas por la madre. Simplemente que la madre, su sistema inmunológico de la madre las elabora, las pasa a la leche y es el bebé quien las toma. Es un método de defensa y de protección.